Señores, hoy vamos a desglosar el colapso de Trump, cómo sus seguidores están reaccionando, qué significa todo esto para las elecciones 2024 y lo más importante, qué podemos esperar para el futuro. Ojo, no te vayas porque al final hay una conclusión que te va a dejar pensando seriamente sobre el futuro de este país. Comencemos con lo que desató todo este caos, las encuestas. ¿Sabías que las encuestas recientes están mostrando una realidad totalmente distinta a lo que los seguidores de Donald Trump quieren creer? Según la encuesta por parte de Clarity Poll, publicada el viernes pasado, Kamala Harris le está sacando 7 puntos a Donald Trump. Esta no es cualquier encuesta, es una encuesta de nivel B, con más de 1000 votantes probables, un dato fuerte y muy difícil de ignorar. Obviamente, esto no es todo. En el segundo distrito congresional de Nebraska, Harris está 11 puntos por delante de Donald Trump. Imagino que tú tal vez estás pensando, pero ¿Nebraska no es súper conservador? Así es, pero este distrito en particular tiene solo un voto electoral. Es lo que llaman como un indicador de cómo votarán otros estados importantes como lo es Pensilvania, Michigan o Wisconsin. Aquí es donde la cosa se pone más interesante. Nebraska, aunque sea pequeño en votos, ya nos da una idea muy clara de cómo podría moverse el péndulo electoral en estos estados cruciales. Esto ha puesto los nervios de punta en la campaña de Donald Trump, y parece que está perdiendo el control. Bueno, pues hablando de control, ¿qué ha estado haciendo Trump en respuesta? Cuando te digo que Trump ha perdido los papeles, no estoy exagerando. ¿Sabías que los correos que está enviando su equipo de campaña parecen escritos por alguien completamente desesperados? Veamos más o menos uno de los ejemplos. En uno de estos correos dice algo así como, por favor, con una cereza encima, ¿nos puedes dar dinero? Literalmente, señores. Un correo firmado por su abogada Alina Habba, y tiene una foto de ella con la cabeza inclinada, o sea, casi rogando por donaciones. Esto es lo más extraño que he visto en una campaña presidencial, y créame que he visto mucho. No es solo este correo, hay otros correos de Trump que son aún más extravagantes. En lugar de hablar sobre política o sobre su visión para el país, está hablando de los intentos de asesinato. O sea, Donald Trump está mencionando constantemente estos supuestos intentos de asesinato en su contra, para generar pues empatía y conseguir fondos. Esto es básicamente lo que estamos viendo en cada email. Nada de política, nada de propuestas, solo en este constante drama de me están intentando asesinar, por favor, apóyame, dame dinero. Es surrealista. Pero bueno, si los correos no fueron lo suficientemente locos, Donald Trump ha decidido ir más allá. Y ahora está culpando a Google de manipular las búsquedas para mostrar solo noticias negativas sobre él. Así es, señores, Google está convencido de que esta plataforma está tratando de sabotearlo para que pierda en este año 2024. Yo creo que esto ya pasa a ser paranoia total. O sea, ¿de verdad piensas que Google se ha confabulado en contra de él? A este nivel hemos llegado, amigos. Pero lo más alucinante ocurrió hace unos días en Michigan, donde él fue a dar un tipo de discurso, ¿no? Le hicieron una pregunta súper sencilla. Algo así como, ¿qué harías para mantener a los trabajadores en Estados Unidos? Para mantener los trabajos. Una pregunta que creo que cualquier político debería responder con facilidad, ¿no? ¿Y qué fue lo que respondió Donald Trump? En lugar de hablar sobre trabajos, empezó a contar una historia totalmente surrealista sobre cómo es que él ganó el premio del Hombre del Año en Michigan hace 20 años. Pero adivinen, ese premio ni siquiera existe. Literalmente, él se inventó un premio. Lo ha mencionado varias veces. Y ya se ha verificado que no existe evidencia de que, para empezar, este premio exista. Es increíble. ¿Se imagina si Kamala Harris hubiera hecho algo parecido? Ya la habrían destruido en un segundo en los medios. Mientras tanto, pues Donald Trump sigue haciendo este tipo de cosas. Y lo peor es que sus seguidores no parecen ni inmutarse. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Ahora mientras Donald Trump continúa desvariando, Kamala Harris sigue subiendo en las encuestas. Yo creo que haciendo las cosas más concretas. El pasado fin de semana, Harris estuvo en Arizona dando un discurso sobre la situación en la frontera, ¿no?
Aquí es donde Harris se puso seria y nos mostró lo que ella planea hacer. Harris dijo que si fuera presidenta firmaría inmediatamente una ley bipartidista de seguridad fronteriza que en aquel entonces Donald Trump bloqueó. Agregó que su plan incluye acciones más estrictas contra quienes crucen la frontera de una manera ilegal, como prohibirles la entrada por 5 años, si es que lo hacen fuera de los puntos de control oficiales. Lo que está proponiendo Harris es un sistema, ¿no? Está más ordenado, es más seguro para poder manejar el tema de inmigración. Lógicamente no solo habló de frontera. ¿Sabían que Robert Redford, el famoso actor de Hollywood, que escribió un artículo completo en US Today, elogiando por cierto a Kamala Harris por esta lucha contra el cambio climático? Según él, Harris ha hecho avances históricos en temas de clima, y está lista para seguir presionando a todas las grandes compañías petroleras. Y bueno, mientras tanto, Donald Trump sigue llamando tontos a los que creen en el cambio climático. Así de claro. Este es un punto que Harris realmente se ha tomado en serio, ¿no? Y en su discurso al menos dejó claro que proteger el medio ambiente no es tan solo una cuestión ecológica, sino que también se trata de proteger las libertades fundamentales que están en riesgo por el cambio climático. Ahora quiero que prestes mucha atención porque vamos a hablar de la economía. Así es, amigos. Yo sé que no es el tema más emocionante, pero es muy, pero muy importante. Donald Trump dice que la economía estaba mejor bajo su mandato, pero yo creo que los datos no nos van a dejar mentir. Hasta Fox News ha tenido que admitir que la economía está en su mejor momento, por lo menos en lo que va del año. Hemos tenido 32 récords en el mercado de valores. Y sí, hay problemas, nadie lo niega. Pero la economía de hoy está mucho más fuerte que cuando Trump estaba en la Casa Blanca. Señores, la inflación sigue, tampoco es que podemos decir que unas papitas valen lo mismo que en aquel entonces. O sea, sí o sí van a subir, es economía básica, pero la inflación empeoró esto. El Producto Interno Bruto, el PIB, está creciendo a un ritmo mucho más rápido que antes. El desempleo está en su punto más bajo y Estados Unidos se ha convertido en el mayor productor de petróleo del mundo. Son datos, amigos, no opiniones. Y esto es algo que Donald Trump y su equipo no quieren que sepas. Aquí es donde se ponen las cosas un poco más locas. A pesar de todas las mentiras, de todos los correos absurdos, los discursos sin sentidos, los seguidores de Trump siguen apoyándolo ciegamente. En Michigan entrevistó a varios de sus seguidores y lo que dicen es increíble. Literalmente una mujer dijo que Trump va ganando porque ve más carteles de él que de Harris. O sea, están midiendo el apoyo así, con algo tan básico. Otro seguidor mencionó que confía más en los comentarios que ve en Facebook que en las encuestas profesionales. O sea, ya desde entrada nos muestra lo arraigado que es la desinformación en este grupo de votantes. Así que, señores, la pregunta clave aquí es, ¿qué va a pasar en este año 2024? Por un lado tenemos a Donald Trump, que está cada vez más desconectado, ¿no?, de la realidad. Por otro lado tenemos a Kamala Harris y a Biden, quienes continúan subiendo en estas encuestas y presentando propuestas claras. Pero yo creo que al final del día esto va más allá que solamente Trump y Harris. Yo creo que se trata del futuro de este país, de cómo queremos que nos gobiernen. Ahora, ¿qué piensas tú? ¿Crees que Donald Trump aún tiene algún tipo de oportunidad o crees que este colapso es el principio del fin? Déjame tus comentarios abajo y recuerda, antes de irte, no olvides suscribirte para que sigas recibiendo este tipo de análisis. Dale un like si te ha gustado, comparte este video con tus amigos para que ellos también puedan ver lo que realmente está ocurriendo en la política estadounidense. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.